Durante las horas de la noche, un conductor de radio cuenta historias de miedo basadas en una serie de antologías, sumergidas en leyendas urbanas, espíritus chocarreros, sucesos inexplicables y junto a ellos sirenas asesinas. Pero durante el programa, una llamada misteriosa revela que el mismo está viviendo su propio relato de terror. Mijos y mijas, acompáñenme a ver el resumen de esta película titulada Una noche de terror, Nightmare Radio. Dentro de una estación de radio hecha en casa, este mijín llamado Rod Wilson tiene como programación contar historias de miedo, de espíritus chocarreros y un sinnúmero de relatos en contexto a lo ya dicho. Pero antes de iniciar, es mejor que hagan caso a la advertencia de Marge Simpson. Pero el programa de hoy, del que yo me lavo las manos, es bastante tenebroso. Marge, tampoco exageres que se me va el público. Bueno, el barbón como introducción cuenta la sombría y turbia historia de la mujer invisible, una alma oscura que vivía en soledad. Sin embargo, un día una recién casada que caminaba por el bosque tuvo la mala suerte de toparse con la nena invisible, quien a madrazos la terminó mandando con San Pedro, para después sacar toda su piel, a fin de ponérsela como si esta fuera un disfraz. Disfraz que de alguna manera le quedó demasiado perfecto gracias al poder de la imaginación. Su esposo jamás se dio cuenta de la realidad y con el tiempo la mujer invisible, después de hacer el snus había quedado embarazada, pero el mijolín, al parecer dándose cuenta de la verdad, terminó arrancando parte de la piel de esta nenilla impostora, hasta el punto de ir a cazarla junto a varias personas más, y cuando dieron con ella, otorgaron un castigo triste como brutal. Con lo dicho, el locutor da la bienvenida diciendo esto. Pata Bob, probando. Ya con el sonido en alta calidad HQ, manda saludos a todos los suscriptores del canal. Enseguida menciona a sus oyentes que pueden llamar a la estación y compartir sus experiencias de terror. Pero hasta que alguien llame, habla sobre una experiencia de su niñez, conectando con la historia de una niña austriaca con el nombre de Mary, quien era obligada a ser un camello espeluznante, tomar fotografías a personas sin vida. Justamente un día su madre la había llevado con una familia que hace 2 semanas perdió a su pequeña en un accidente. El camello de la niña es retratar a la difunta lo más normal posible. Inicia con su labor quitando las monedas de sus ojos y agregando estas en la boca de la guambrilla para finalmente capturar una foto. Pero esta primera impresión terminó saliendo borrosa. De nuevo debe sacar una nueva fotografía y cuando entra a la habitación el cuerpo ya no estaba en el mismo lugar. Y antes de que se asusten como Mr. Satan, mover el cuerpo de la niña había sido idea de su padre. Entonces Mary trata de capturar el momento. Con una cuchara abre los ojos de la guambrilla para dejarla en una pose normal. Cuando observa por el lente, la niña de alguna manera sonríe y si eso no fuera poco también desaparece, apareciendo junto a ella. Al parecer Mary tiene poderes psíquicos con los cuales podía conectarse con los muertos, pues al final vemos cómo saca una de las monedas agregadas en la boca de la niña, así como Don Ramón quede sin comprender muy bien la huevada. Ahora, después de una pausa comercial, a la estación entra una llamada extraña sin llegar a ser atendida. Segundos después, una mujer marca y cuenta la historia sobre una nenilla que había ido con San Pedro cuando trató de secar el cabello metiendo la cabeza dentro del microondas. Y no, esto no es un programa de 1000 maneras de morir. Justamente Rod tenía una historia algo parecida. El protagonista de esta sería Silvio, un psicópata que secuestraba mujeres a fin de quitar su cuero cabelludo para crear extensiones 100% real, no fakes, y venderlas en su tienda. Como se puede ver, esta última víctima pasó por sus manos. El mijín de nuevo entra al aire. Un pana llama comentando que el programa es una basura completa y las historias son un montón de patrañas. Claro, Rod en respuesta menciona en contar una historia de hombres, casos de la vida real. Este era el caso de Willy, un loquín que después de pegarse full bielas, alcohol e inhalar sustancias prohibidas terminó abusando y eliminando a su víctima. Por ende fue condenado a uno de los peores castigos, y no hablamos de la pena capital. ¿Y entonces? Verás, Auro, la huevada era que el loquín debía ser intervenido en varias cirugías donde perdería las partes de su cuerpo. Obviamente la familia de la víctima era quien daba la autorización para semejante acto, y con el visto bueno Willy,
pierde su mano izquierda. Con los meses, parte por parte, sus extremidades fueron cortadas. A pesar de pagar de esa manera, los demás lo seguían tachando como un hombre malo. Tristemente, la familia de la víctima aún no estaba satisfecha con el dolor del pana, sobre todo el padre de la asesinada, quien ordena seguir amputando las partes restantes del condenado, hasta el punto de que en una de las intervenciones se le quite el pito. Y si eso no fuera poco, hacen cortar parte de su lengua, orejas y nariz. Desde entonces Willy jamás había dicho una palabra más, y me imagino que hasta sus últimos días. El pana de la llamada aún sigue sin creer ni madres, por ende el mijín lo manda a volar. Otra llamada entra. Allí, una nenilla cuenta sobre su hija, la cual había asistido a clases de danza tiempo atrás, pero después de que habían cambiado al profesor por otra chica, su hija jamás había querido regresar. En ese lapso, Rod escuchó unos ruidos extraños fuera de la cabina. Algo confundido, responde la llamada mencionando relacionar el relato con Marta, la protagonista de esta nueva historia. Ella era una bailarina de ballet de quien sabemos sus padres habían ido con ya saben a causa de un accidente cuando solo tenía 14 años. Junto a eso, su periodo también había llegado. En esa narración al periodo lo contextualizan como algo oscuro y sobrio, como si un ente maligno acechara a la nena. La misma, asustada, llama a su hermano Luis, pero al parecer este pana tenía algo entre manos. En ese momento, un espíritu chocarero vestido de sábana aparece por detrás, resultando ser su madre, quien dice que esté tranquila y no se asuste porque ella siempre va a estar a su lado. Con los ovarios bien puestos, a modo de perder el miedo y enfrentarse con su mayor temor, sale a ver qué chuchas pasa, pero su propio hermano era quien se visualizaba como el ente maligno, mismo que pretendía abusar de ella. Mientras están forcejeando, la nena logra mandarlo con ya saben, y la anciana de Madagascar ríe de placer. De nuevo con Rod, el mijo continúa escuchando ruidos extraños fuera de la cabina, así también observa una caja misteriosa. Por cierto, pilas con esa caja. Está bien, Simpson. Enseguida la TV se enciende sola, la apaga pero vuelta se enciende de nuevo. Por medio de la pantalla se hace una transición pasando a esta nueva historia donde vemos a esta niña ser atraída por unos globos sospechosamente extraños. La pequeña no se da cuenta de qué carajos pasa allí. Continúa hacia la cocina, vuelta la mano turbia perteneciente a este ser misteriosamente misterioso aparece. El ser misteriosamente misterioso trata de jugar con ella, no obstante al fondo estaba el cuerpo sin vida de su madre y el monstruo todo feliz pintándose con el líquido vital de su víctima, para finalmente hacerse con la guambrilla. Rod al parecer pudo observar todo esto a través de su imaginación, porque después aclara a sus oyentes cómo la mente puede crear miedo luego de ver o escuchar relatos de terror. En eso, una llamada inusual entra y un niño dice esto. ¿Sí está Al ahí? Sí, Al, se apellida Alcohólico. Como allí no hay ningún alcohólico, el niño solicita ayuda mencionando que alguien lo quiere eliminar. El mijo toma esto como una simple broma. Además, si fuera verdad, comenta no poder hacer mucho. A continuación, Rod pide a sus oyentes suscribirse al canal, darle like, comentar y activar la campanita para proceder con la siguiente historia. El cuento de la cripta ahora se sitúa dentro del bosque donde una mujer completamente desnuda trata de escapar de este cazador logrando llegar hacia un río. El pana también la sigue hasta el mismo sitio, pero desde el fondo la chica ataca, revelando que era nada más y nada menos que una sirena. Esta criatura termina con la vida del ruco sacando su corazón. Al término de la historia, Rod recibe de nuevo la llamada del niño que pedía ayuda. Entonces el mijo para ayudar pide la dirección. En respuesta el pequeño comparte los datos, siendo esta la misma de la radio. Evidentemente él piensa que es solo una broma. Confundido trata de abrir la caja misteriosa, pero la TV se enciende por sí sola. Allí se ve a sí mismo y empieza a narrar un nuevo cuento, esta vez la de Lidia, quien regresa a casa dándose cuenta de que alguien desconocido puede haber entrado a su domicilio. Sin embargo, nadie aparece y como dice el chavo, quizá haya sido ¡otro gato! Entonces toda fresca va a mumir, para después tener una pesadilla con su hermana fallecida y a la par ver a esta criatura misteriosamente aterradora. Cuando despierta, empiezan a suceder cosas paranormales. Luego, como cosas de fantasmas, su hermana llama al celular de alguna manera a pesar de estar 3 metros bajo tierra. En eso la mencionada, a modo demonio, aparece.
El chavo, todo asustado al ver esto, menciona que mejor cambien de canal, pero la Chilindrina, toda crack, dice: No, hombre, si esto está interesante. Rod sale de esa historia y empieza a imaginar la voz del niño. Así también observa a un hombre parecido a él, quien liquida a la madre de este pequeño a punte madrazos. Ahora, ¿recuerda la caja misteriosa? Pues dentro de ella estaba escondido el niño, pero allí se revela que Rod había sido quien eliminó a su familia. Por ende, estaba viviendo su propia historia de horror. Y como se puede ver, dan a entender que desde allí recuerda cómo iniciaban sus transmisiones de terror. Fin. Para quedar en claro, pienso que el mijo de tanto contar y escuchar relatos de terror terminó perdiendo la cabeza para finalmente acabar con la vida de su familia. Bueno, yo llegué a esa conclusión porque las historias en sí casi no tienen nada que ver con este final. Bueno, mijos y mijas, gracias por ver todo el video. Me ayudarían mucho si le dan like, comentan, se suscriben al canal y activen las notificaciones, ya que esto nos ayuda a seguir subiendo más videos. Hasta la vista, baby.